Irán sigue fortaleciendo las relaciones diplomáticas de cooperación y de hermandad con los vecinos regionales. Tal es el caso ahora de Turquía y Siria. Ambas naciones fueron visitadas por el canciller de la nación persa, Hossein Amir Abdollahian. La presencia de Israel en el Cáucaso, la causa palestina y las conversaciones por la estabilidad en Siria fueron parte de los puntos abordados durante esta gira de la diplomacia iraní. Ya lo vamos a analizar. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. La presencia del régimen israelí en la región del Cáucaso amenaza la paz y la estabilidad en esta zona. Así lo alertó el canciller del país persa, Hossein Amir Abdollahian, en su viaje a Turquía y Siria. Tachó al régimen de Tel Aviv como la principal fuente de desestabilidad, inseguridad y crisis en Asia Occidental. بحران در قفقاز باز شدن پای رژیم صهیونیستی در این منطقه است. ما حضور صهیونیست‌ها در منطقه را یک تهدید جدی علیه صلح و ثبات منطقه می‌دانیم. صهیونیست‌ها هر جا که پا گذاشتند ثمره‌ای جز ناامنی و ایجاد بحران نداشتند. جمهوری اسلامی ایران به همه طرف‌ها هشدار می‌دهد که نسبت به رفتار رژیم جعلی اسرائیل هوشمندانه عمل بکنند و در قفقاز و سایر مناطق پای رژیم صهیونیستی رو باز نکنند. Abdollahian aseveró que la causa palestina sigue siendo el tema central e importante del mundo islámico y el régimen israelí, su primer enemigo. Instó a todos los países musulmanes a estar unidos y vigilantes ante los complots de los sionistas y a continuar rechazando los crímenes y atrocidades de esta falsa entidad sionista contra el oprimido pueblo palestino. موضوع فلسطین همچنان موضوع محوری جهان اسلام است. بحث قدس شریف مورد توجه افکار عمومی و همه مسلمانان در منطقه و در جهان هست. دولت رژیم جعلی کنونی که دولتی تندرو هست شرایط رو برای فلسطینیان سخت تر کرده. ما امیدوار هستیم که با توجهی که جهان اسلام نسبت به موضوع فلسطین داره، به ویژه در نشست OIC که هفته آینده در موریتانی و به میزبانی کشور موریتانی برگزار میشه، توجه ویژه تری به موضوع فلسطین بشود. Tras su visita a Turquía, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, llegó a la capital siria, Damasco. Allí se reunió con el presidente Bashar al-Assad y altos funcionarios sirios para abordar varios acontecimientos políticos y humanitarios. Allí el jefe de la diplomacia persa insistió en la salida de las fuerzas extranjeras de Siria y advirtió a Israel sobre consecuencias de sus brutalidades en el país árabe. Por otra parte, consideró que las negociaciones regionales multilaterales son la clave para la resolución de la crisis regional y destacó que la República Islámica da la bienvenida a la continuidad de las conversaciones entre Irán, Siria, Rusia y Turquía sobre la situación en el país árabe. مسکو و آنکارا با هدف دستیابی به همکاری‌های هرچه بیشتر و خارج شدن منطقه از بحران و سوء تفاهمات استقبال می‌کنیم. El canciller iraní también visitó Latakia, una de las provincias más afectadas por el reciente terremoto que azotó al país, y reiteró el firme apoyo de Irán tanto a los damnificados sirios como turcos. Damasco, a su vez, agradeció los mensajes de condolencias y solidaridad del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, y del presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi, así como el apoyo de los iraníes a las víctimas del sismo. Allí veíamos entonces parte de lo que fue esta gira diplomática del canciller de Irán. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Esta noche nos acompaña Jorge Luis Santa Cruz, periodista, analista internacional y candidato a maestro en humanidades desde la Ciudad de México.
también va a estar con nosotros Luis Javier Ruiz, politólogo, investigador, desde la capital de Venezuela, Caracas. Ya están conectados allí con nosotros. Les saludo a esta hora. Jorge Luis, ¿qué tal está? ¿Qué tal, Dani? Muy bien, gracias por la invitación. Saludos también al equipo, a Luis Javier y por supuesto a la audiencia. Gracias a usted por recibirnos y bueno, Luis Javier, bienvenido como de costumbre acá detrás de La Razón. ¿Qué tal? Feliz noche, saludos, bienvenido. Bueno, quiero iniciar desde la Ciudad de México, Jorge Luis, teniendo claro y a la luz de los hechos en la región, pues de lo que está generando el accionar de Israel y ahora con su presencia allí, lo escuchábamos y lo veíamos en la región del Cáucaso. ¿Cómo puede ayudar en definitiva esta gira y conversaciones de Irán con Turquía y Siria para contrarrestar evidentemente las tensiones que son provenientes pues de las estrategias israelíes en la zona? Sí, claro. El Cáucaso es una región crucial del mundo porque ahí, valga la expresión, se cruzan los caminos de Asia, Medio Oriente y Europa. En el Cáucaso también tenemos presencia de dos mares importantes, el Caspio y el Mar Negro. Por otro lado, muy rápido cito un antecedente. En enero pasado se anunció que Israel y la nación de Asia Central, Azerbaiyán, tendrán relaciones diplomáticas a nivel de embajada. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, significa tres cosas. La primera de ellas, que Israel pretende ampliar su escasa presencia en Asia Central. Dos, con ello, estrechar el cerco, aprovechar la animadversión de funcionarios de Azerbaiyán contra Irán. Y número tres, favorecer a Estados Unidos y a sus aliados en esa zona. Pero la pregunta es otra y me aboco muy rápido a contestarla. Usted me pregunta, ¿cómo ayudará esta gira para contrarrestar las tensiones provenientes en Asia Central y en Asia Occidental? De momento la influencia será, creo yo, será moderada. Pero el canciller iraní llevó a Turquía y a Siria un mensaje de fortaleza. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente este viernes, Dani, se logró en Pekín, ya después trataré de abordar el tema, se logró en Pekín la reanudación de las relaciones diplomáticas, la concreción, la recuperación de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Con esto, Irán lleva, insisto, a Turquía y a Siria un mensaje de que, como se dice en Occidente, sí es posible, pero también de que ya se nota la mano, la presencia, la fortaleza de China en este tipo de conflictos, Dani. Evidentemente, otro paso en la región que va a tener su incidencia en la escala de los acontecimientos y que seguramente estaremos analizando próximamente. Voy contigo, Luis Javier. Fíjate que ya de alguna manera lo exponía Jorge Luis, la región del Cáucaso es sinónimo de recursos, recursos naturales vitales, además en el contexto actual que todos estamos viendo de operación militar entre Rusia y Ucrania. Por ello, tomando en cuenta esta región como un espacio productor y a su vez de tránsito de hidrocarburos, en este sentido puede ser una zona de encuentros o de fracturas. ¿Cómo lo ves y cómo se frena la influencia que pueda tener evidentemente las operaciones de Israel allí y los otros actores que bien sabemos están detrás de Israel?
Feliz noche, Dani. Saludos a Luis. Nuevamente es un placer estar con ustedes. Efectivamente, comparto perfectamente la interpretación sobre esta región. Es una zona de alta conflictividad, no solamente en el contexto actual de la operación especial militar en Ucrania. Recordemos en el año 2008, en la llamada Guerra de los 5 días, cómo fue necesaria la intervención de Rusia en este espacio de la región del Cáucaso, específicamente en la región de Georgia. Recordemos allí cómo se intentó un movimiento brusco que básicamente pretendía que esta región se convirtiera en parte de la OTAN y también se convirtiera, por supuesto, en parte de la Unión Europea. Hay una clase política en específico en Georgia, por ejemplo, que pretende establecerse como un satélite de la OTAN. Ante esta circunstancia, obviamente Rusia en su momento actuó donde militarmente se llevó una victoria, ¿no? De allí nosotros vimos cómo nació Osetia del Sur y la región de Abjasia, ¿no? Entonces, la participación permanente de actores militares, políticos y económicos impulsados por la Unión Europea, por Estados Unidos y por la OTAN hacen que esta región sea de interés supremo, no solamente desde el punto de vista de la distribución o la posibilidad de utilizar esto como un canal de distribución de bienes, servicios, energía, sino también desde un punto de vista del elemento de la seguridad. Imaginemos por algún momento que la región del Cáucaso en su totalidad pasa a manos y administración de la OTAN. Por supuesto, se convertiría en un corredor de baterías misilísticas, no solamente para apuntar a Rusia, también apuntarían a Irán. Apuntarían y controlarían a Turquía, aunque Turquía sea miembro de la OTAN. Recordemos que la posición turca desde 2016 en adelante está bajo revisión incluso de los propios miembros de la OTAN, porque hemos visto cómo Turquía ha mirado hacia otros espacios y se ha concentrado en construir nuevos liderazgos a base de su naturaleza y de su área de influencia. Por lo tanto, no es descabellado pensar que Israel, como actor y gestor de la política militar expansionista de Estados Unidos en el Medio Oriente, haga lo que tenga que hacer desde su perspectiva para convertir cualquier punto, cualquier área de interés en una ventaja geopolítica para los intereses y además para lograr por la vía de la fuerza obtener la legitimidad como Estado que no tiene en la región del Oriente Medio y en específico en el mundo árabe y por supuesto en el mundo de la influencia de Irán como potencia diplomática emergente. A ver, ya teniendo más claridad sobre pues la vitalidad, la importancia geoestratégica por demás de la región del Cáucaso, quiero pasar, Jorge Luis, para ganar tiempo a la causa palestina, que pues sigue estando en el foco de atención y preocupación de Irán, y lo hemos pues escuchado de la voz de su canciller en esta gira nuevamente. Hemos visto pues la escalada sin precedentes de la agresión israelí en contra de los territorios ocupados y en general de Palestina. Jorge Luis, por eso te quiero preguntar cómo se perfila ese esfuerzo de Irán con el mundo islámico, ¿no? Pero sobre todo en la venidera cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica, para poder contribuir de alguna manera y efectivamente a esa resistencia palestina en conjunto que sigue haciendo frente a las atrocidades israelíes. Sí, gracias. Quisiera retomar de manera muy breve, Dani, lo que señaló Luis Javier, en el sentido de que el Cáucaso es ambicionado como plataforma bélica ofensiva en contra, por ejemplo, de Rusia y de Irán. Mira, el 18 de enero pasado, el jefe de la división de Eurasia y los Balcanes Occidentales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tel Aviv dijo, textual, lo cito entre comillas, el año pasado detectamos una oportunidad en el Cáucaso. Hay una reunión de intereses. Estos intereses giran en torno a Irán, la venta de armas, el terrorismo y la energía. Traducido de este lenguaje geopolítico, traducido a un lenguaje común, quiere decir que evidentemente es, insisto, cercar más a Irán y al debilitar a Irán, debilitar la defensa de la causa palestina. Por eso traje a colación este asunto. La venta de armas, por supuesto, armas que estarían dirigidas en contra de ¿quién?
de Irán y de Rusia y, ¿por qué no?, en un momento dado de China vía el terrorismo. Y de la energía, claro, si hace falta el gas y el hidrocarburo, el petróleo ruso o de Irán, bueno, ahí está Azerbaiyán, ¿no? Entonces, el tema palestino lo tratan las potencias occidentales y el país israelí de una manera colateral, pero sus esfuerzos principales serán descarrilar a Irán, golpear a Rusia en lo que es la frontera norte del Cáucaso, y hay que estar pendientes de lo que suceda en Georgia, hay que estar pendientes de lo que suceda en Chechenia y por supuesto en la propia Palestina, porque las incursiones de israelíes continúan de manera impune con la complacencia de las potencias del Consejo de Seguridad de la ONU, en especial Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Una zona bastante activa y que definitivamente tiene influencia, lo que pase en un país tiene influencia en otro, lo que pase en una frontera tiene influencia en el otro. A ver, Luis Javier, fíjate que avanzando con más, la gira del canciller incluyó de igual manera Siria, allí lo veíamos, un país que sigue pues afrontando la presencia militar foránea sin permiso de sus autoridades, robo de recursos naturales, energéticos por parte de Estados Unidos e intentos de reavivar esas células terroristas que tanto daño han hecho allí en territorio sirio. Por eso te pregunto de qué manera sigue reforzando la presencia de Irán en las conversaciones con Damasco y Ankara, ahora en ese marco de la llamada cuatripartita, que ya de por sí vamos a recordar, han venido conversando en el marco de Astana, incluyendo a Rusia también, ¿no?, a solicitud del propio gobierno de Siria. Pero, ¿qué más podría reforzar de aquí en más Irán a propósito de esta cuatripartita? Sí, el tema, el asunto sirio, como bien lo refiere, desde el año 2011 hemos visto cómo de forma impune el país árabe ha sido víctima de mercenarios y de intentos de quebrarlo territorialmente para convertirlo en un satélite estadounidense y por supuesto eliminarle un problema a Israel. Cómo Irán ha estado apoyando la solución a encontrar la paz en Siria. Recordemos que uno de los primeros países del mundo árabe que reconoció a la revolución islámica en el año 79 fue Siria. Por lo tanto, es una relación de vieja data y más allá de un interés de seguridad y un interés geoestratégico, la reacción y la respuesta que ha tenido Irán y el apoyo a encontrar una solución pacífica al conflicto que le indujeron a Siria tiene un sustento histórico de unos lazos amistosos importantes. En un momento donde muchos de los países árabes le dieron la espalda a Siria, Irán comenzó a moverse silenciosamente para apoyar al gobierno de Bashar al-Assad y lograr recomponer la infraestructura, la logística y la economía del país. Posteriormente fueron avanzando hacia combatir directamente a los llamados grupos terroristas y a estos llamados ejércitos libres que eran financiados por Estados Unidos. Y aquí nos encontramos en una encrucijada bastante interesante. En el territorio sirio confluye no solamente Irán, Israel y todos los grupos mercenarios que fueron pagados por Estados Unidos en su momento, también confluye los intereses geopolíticos de Turquía. Y vemos cómo en este tema hubo que reunir el año pasado, a mediados del 2022, en la llamada cumbre de la triada Rusia, Irán y Turquía, para hablar específicamente del tema y la agenda de seguridad de Siria. Cómo encontrar una solución más allá de la guerra. La solución básicamente sería respetar la integridad territorial de Siria, devolver el derecho a la paz a Siria y, por supuesto, lograr que recupere la influencia económica y geopolítica que tenía Siria antes de la guerra civil que le impusieron. Sin embargo, más allá de la diplomacia de micrófono, como bien a veces de forma, digamos que incrédula, llamamos algunos de los comunicados, ha trascendido esto. Irán no solamente ha ofrecido apoyo desde el punto de vista declaratorio, también ha apoyado con alimentos, con ayuda humanitaria, militarmente ha soportado la lucha siria y por lo tanto lograr la paz en Siria significaría dos cosas.
Primero, lograr mantener un cinturón de seguridad, un cortafuego de las pretensiones de Israel hacia Irán, pero además lograría convertir un corredor de mayor fortaleza contra el expansionismo israelí en el área palestina. A propósito de esta solidaridad que mencionas, Luis Javier, y voy contigo, Jorge Luis, ya para desembocar en las reflexiones finales, en el marco de esa solidaridad y cooperación vimos la visita y la reafirmación del apoyo de las autoridades iraníes a los afectados por los terremotos potentes en Turquía y en Siria. Y por eso creo que es válido en este sentido que contrastemos o que nos ayudes a contrastar este modelo de relaciones y diplomacia iraní frente a lo que hemos visto por parte de otros gobiernos y países occidentales, por ejemplo, en el caso puntual de Siria, en una situación como esta. Sí, definitivamente Turquía, por ejemplo, encontró en Irán una mano amiga que le fue negada por Occidente, ¿no? Y en el caso sirio el asunto fue todavía más crudo. Por lo demás, el presidente de Turquía, Erdogan, quien enfrentará un proceso electoral en junio de este año, si no me equivoco, entiende perfectamente que su proyecto político es objeto de presiones no solo internas, sino externas, porque los acercamientos que ha tenido con Rusia han disgustado a las élites occidentales que tienen como figura visible al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, aquí la carambola es múltiple, porque por un lado Irán reafirma su papel de potencia regional, por ejemplo en Turquía y en Siria, pero por el otro lado logra, por lo menos en el discurso, lo decía Luis Javier, que Riad, que Arabia Saudita se comprometa a respetar la soberanía iraní y a no intervenir en los asuntos internos de Irán. Si esto es así, el siguiente paso que buscaría la diplomacia iraní es respetar la integridad, que se respete la integridad territorial del Líbano, de Siria, y dar armas diplomáticas para la defensa diplomática, valga la expresión, la repetición de Turquía. Y por último, y con esto cierro, decía que era una carambola múltiple. ¿Por qué? Porque si finalmente Irán logra consolidar su posición, no solo en Asia Central y Occidental, sino a las mismas puertas de Eurasia, entonces le estaría abriendo un camino interesantísimo a la ruta de la seda. Dani, claro. Perdón. Tranquilo, allí seguiremos el curso de estos acontecimientos y seguramente los volveremos a tener ustedes para proseguir con el respectivo análisis. Gracias a ambos, Jorge Luis y también Luis Javier, por acompañarnos el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Feliz noche. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que esta gira además dejó demostrada la necesidad de solidaridad con Siria, particularmente tras las consecuencias, bien lo decía, del terremoto y sus réplicas. Irán también allí aprovechó la oportunidad para volver a hacer un llamado al levantamiento de sanciones definitivas contra la nación árabe de Siria. Gracias como siempre por su sintonía. Buen fin de semana. Les esperamos el próximo lunes con más acá en Detrás de la Razón.